Durante meses no hubo palabras, no hubo explicaciones, solo silencio. Y cuando finalmente aparece un mensaje no trae respuestas fáciles, trae preguntas que incomodan y una llamada a la fe en medio de la incertidumbre alrededor del padre Bernardo Moncada. Hoy vamos a analizar qué significa realmente este regreso, qué dice lo que se comunicó y por qué este momento es más delicado de lo que muchos imaginan. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Quédate hasta el final porque la última revelación de esta historia es la que más va a impactarte y puede cambiar por completo la forma en que entiendes este caso. Durante meses no hubo una sola palabra, ni aclaraciones, ni comunicados oficiales, solo un vacío que fue llenado por rumores, interpretaciones y ruido, hasta que de pronto aparece un mensaje que no viene del propio protagonista, sino de su entorno más cercano. Y ese detalle ya lo cambia todo, porque cuando no habla la institución, no habla el abogado y no habla la figura pública sino la familia, el lenguaje deja de ser estratégico y se vuelve humano. Y lo que se pide no es defensa ni apoyo mediático, se pide oración. Oración por la salud y por la libertad del padre Bernardo. Sin adjetivos, sin explicaciones largas, sin acusaciones cruzadas, solo una súplica sencilla que rompe el silencio de la forma más inesperada. Y eso es lo primero que incomoda, porque no responde a lo que las redes esperan, no confirma teorías ni las desmiente, no alimenta bandos ni ofrece un final cómodo. Simplemente aparece como una grieta en medio de meses de oscuridad. Y junto a esa petición aparece una cita bíblica que no se elige cuando todo está bajo control, una palabra que no se comparte para tranquilizar a la audiencia, sino para sostener la fe cuando ya no hay certezas humanas. Y ahí el mensaje deja de ser una noticia y se convierte en una señal, porque no hay promesas de liberación inmediata, no hay anuncios de victorias futuras, no hay frases calculadas para limpiar una imagen, hay espera, hay paciencia, hay una fe puesta a prueba, y eso desconcierta tanto a quienes buscan un culpable rápido como a quienes esperan una absolución pública, porque este mensaje no juega a favor de ningún extremo, no grita inocencia, ni acepta culpa, no ataca ni se defiende, simplemente coloca a Dios en el centro cuando todo alrededor parece fuera de control. Y por eso este primer capítulo no trata de explicar qué pasó, sino de entender qué significa que después de tanto silencio, lo único que aparezca sea una petición de oración. Porque cuando una familia rompe el silencio de esa manera, no está buscando likes ni aplausos, está buscando sostén, está buscando misericordia, está diciendo sin decirlo que la situación es más profunda, más delicada y más real de lo que cualquier titular puede contener. Y desde ese instante la historia deja de ser solo un caso comentado y se transforma en una prueba que apenas comienza. Una prueba que no se resuelve con opiniones rápidas, sino con algo más difícil: paciencia, fe y la capacidad de no perder el alma antes de conocer toda la verdad. No todas las palabras bíblicas dicen lo mismo ni se usan en cualquier momento, y por eso esta cita en particular descoloca, porque no es consuelo fácil ni promesa luminosa, es una palabra dura, sobria, cargada de historia espiritual, tomada del Apocalipsis, un texto que la Iglesia nunca ha leído a la ligera y aparece siempre en contextos donde la fe es llevada al límite, cuando el creyente se siente atrapado entre fuerzas que no controla, y ahí está el primer golpe narrativo, porque esta no es una cita para calmar a una audiencia ni para tranquilizar rumores, es una palabra que se proclama cuando ya no hay estrategia humana que alcance, cuando lo único que queda es resistir sin perder el alma, y el núcleo del mensaje no habla de venganza ni de escape inmediato, habla de paciencia y de fe, dos virtudes que hoy casi nadie quiere escuchar porque no generan titulares rápidos ni respuestas instantáneas. Y cuando se dice, el que deba ir a la cárcel irá, no se glorifica el sufrimiento, se reconoce algo mucho más incómodo, que existen injusticias permitidas dentro de la historia humana, donde la fe no se mide por el resultado, sino por la fidelidad.
Y la frase final, aquí está la paciencia y la fe de los santos, no es una consigna pasiva, es una resistencia interior que impide que el corazón se vuelva cruel. Por eso esta palabra no se comparte cuando todo va bien, se comparte cuando el control se perdió, cuando el futuro es incierto y cuando hablar de más puede dañar más que ayudar. Y aquí el mensaje vuelve a incomodar, porque no absuelve ni condena, no acusa ni se defiende, simplemente llama a confiar. Y eso desarma a quienes necesitan bandos claros, porque la fe auténtica no funciona con extremos, funciona con verdad, prudencia y espera. Y cuando una familia coloca esta palabra en el centro, no está pidiendo aplausos ni defensores, está diciendo que la situación se vive desde un lugar espiritual profundo, donde el ruido no ayuda y el morbo no sana. Y desde ahí, este capítulo se vuelve clave, porque entender esta cita es entender que la historia no está pidiendo juicio inmediato, está pidiendo algo más exigente, permanecer firmes cuando no hay explicaciones claras, cuando el silencio pesa y cuando la fe es probada no por lo que se dice, sino por cómo reaccionamos ante lo que todavía no entendemos. Tan importante como lo que se comunica es lo que deliberadamente no se dice, porque en este mensaje no hay una sola frase que busque limpiar una imagen, no hay una declaración de inocencia proclamada a los cuatro vientos, ni una confesión encubierta. No hay acusaciones contra personas concretas, no hay denuncias públicas, no hay nombres, no hay fechas, no hay promesas de liberación ni anuncios de victoria. Y ese silencio selectivo es precisamente lo que más incomoda, porque rompe la lógica de las redes donde todo tiene que ser inmediato, extremo y definitivo. Aquí no se dice «soy culpable», ni se dice «soy inocente». No se afirma «me persiguen», ni se proclama «todo es mentira». Y esa ausencia de consignas deja a muchos sin suelo, porque obliga a abandonar la comodidad de los bandos rápidos. Y este punto es clave para entender el corazón del mensaje relacionado con el padre Bernardo Moncada, ya que no se presenta como víctima heroica, ni como figura intocable, tampoco como alguien derrotado o resignado. Simplemente aparece una petición de oración que no intenta controlar el relato, y eso es profundamente contracultural, porque hoy todo mensaje público suele estar diseñado para ganar una batalla mediática, para influir, para inclinar la opinión, y aquí ocurre lo contrario. El mensaje no dirige, no ordena, no exige defensa ni silencio. Deja un vacío incómodo que obliga al espectador a hacerse responsable de su propia reacción. Y eso es lo que muchos no soportan, porque preferirían una frase que confirme sus sospechas o refuerce su postura, pero no la hay. Y ese silencio no es inocuo, es una forma de decir que no todo puede ni debe resolverse en público, que hay procesos que no se ventilan en comunicados emocionales, y por eso el mensaje tampoco habla del futuro, no promete explicaciones ni anuncia próximos pasos, no dice pronto sabrán la verdad, solo se queda en el presente, en la espera, en la fe sostenida cuando no hay control. Y eso revela algo muy concreto desde la espiritualidad católica, que cuando una situación ya no se puede manejar con palabras, se confía en Dios sin adornos, y esta omisión deliberada desarma tanto al que quiere atacar como al que quiere defender a ciegas, porque no hay material para el espectáculo, no hay combustible para el morbo, y ahí está la tensión que sostiene este capítulo. Entender que lo que no se dijo pesa tanto como lo dicho, porque ese silencio no es vacío, es un llamado incómodo a no deformar la conciencia, a no usar la fe como arma y aceptar que hay historias que no se resuelven con una frase viral, sino con tiempo, verdad y una paciencia que hoy casi nadie está dispuesto a vivir. En medio del ruido, la prisa y la exigencia de tomar partido inmediato, aparece una palabra que hoy resulta casi provocadora: prudencia, una virtud que muchos confunden con cobardía, pero que en la tradición cristiana siempre ha sido una de las más exigentes, porque la prudencia no apaga la verdad, ni niega la justicia. Lo que hace es impedir que el corazón se vuelva cruel mientras la razón busca comprender. Y este punto es clave para leer todo lo que rodea el caso del padre Bernardo Moncada, porque la prudencia no significa mirar hacia otro lado, significa no adelantarse a una verdad que todavía no se conoce por completo. Y eso hoy incomoda, porque vivimos en una cultura que premia la reacción rápida, el juicio inmediato y la condena pública, donde callar cuando no se sabe es visto como complicidad y preguntar antes de opinar es visto como debilidad. Pero la Iglesia siempre ha enseñado lo contrario,
que actuar sin prudencia destruye tanto como el silencio mal entendido, y por eso insiste en sostener dos cosas al mismo tiempo, aunque parezcan contradictorias, que la justicia humana debe investigar los hechos y que los fieles no deben convertirse en jueces sin autoridad, porque no tenemos todos los datos, no conocemos todos los procesos ni vemos el cuadro completo, y cuando fingimos que sí lo hacemos, terminamos deformando la conciencia, usando la fe como arma y el dolor ajeno como combustible. Y aquí la prudencia se vuelve incómoda porque frena el impulso de compartir, de acusar, de defender a ciegas, obliga a respirar, a esperar, a no sumar ruido. Y eso cuesta más que escribir un comentario indignado, porque exige dominio interior, exige humildad y exige aceptar algo que hiere el orgullo, que no sabemos todo. Y esta virtud no pide pasividad, pide responsabilidad, no pide indiferencia, pide caridad, no pide silencio absoluto, pide palabras justas en el momento justo. Y por eso este capítulo es clave, porque sin prudencia la fe se vuelve fanatismo o crueldad, la justicia se vuelve venganza y la verdad se convierte en bandera ideológica. Y cuando eso pasa, ya no importa qué revele el futuro, el daño ya está hecho. Por eso la prudencia incomoda tanto, porque no nos deja actuar desde el impulso, nos obliga a actuar desde la verdad, incluso cuando esa verdad todavía se está revelando lentamente y no encaja con la urgencia del espectáculo. A esta altura queda claro que esta historia no se libra principalmente en un tribunal, ni en una celda, ni en un comunicado, sino en un lugar mucho más silencioso y peligroso, el corazón de quienes observan, porque el verdadero campo de batalla no es lo que pueda ocurrirle al padre Bernardo Moncada, sino lo que ocurre dentro de la fe de miles cuando el escándalo se vuelve permanente y las respuestas no llegan. Y aquí es donde muchos pierden algo sin darse cuenta, no una opinión, sino el alma. Porque frente a la incertidumbre aparecen dos tentaciones opuestas pero igual de destructivas, la del juez implacable que condena sin conocer y la del defensor fanático que justifica sin discernir. Y entre esos extremos la fe auténtica queda aplastada, porque una fe que solo sabe atacar se vuelve cruel, y una fe que solo sabe defender se vuelve ciega, y ninguna de las dos resiste una prueba real. Por eso este capítulo cambia el foco. Ya no pregunte a quién tiene razón, sino qué nos está pasando a nosotros mientras esperamos la verdad, porque el escándalo no solo prueba a quien está en el centro, prueba a toda la comunidad que mira, comenta y comparte, y ahí se revela algo incómodo, que muchos no buscan verdad, sino confirmación de su propio bando, y cuando eso ocurre, la conciencia deja de escuchar y empieza a gritar. Y ese es el terreno donde la fe se desgasta, porque se sustituye la oración por indignación constante, la prudencia por impulsividad y la caridad por sarcasmo, y así el daño se multiplica incluso antes de que los hechos se aclaren. Y este es el verdadero peligro, no solo que una persona sea destruida injustamente o defendida sin verdad, sino que toda una comunidad aprenda a reaccionar desde el odio o desde la idolatría, perdiendo el centro del Evangelio. Y aquí el mensaje inicial vuelve a cobrar fuerza, porque no llama a pelear, llama a resistir sin deformarse, a no convertirse en aquello que se dice combatir. Y eso exige algo que hoy casi nadie quiere asumir: responsabilidad espiritual, porque cada comentario, cada juicio, cada silencio mal entendido también construye o destruye, y mientras el mundo pide conclusiones rápidas, la fe pide algo más exigente: sostener la esperanza sin perder la caridad. Porque al final, gane quien gane en lo mediático, el verdadero campo de batalla ya se habrá definido en el interior de cada uno, en si fuimos capaces o no de permanecer fieles cuando la verdad aún no estaba completa. Cuando la presión se vuelve constante, cuando el silencio se alarga y cuando la incertidumbre empieza a desgastar por dentro, aparece la tentación más peligrosa de todas: resistir perdiendo el alma. Porque no toda resistencia es buena. Hay resistencias que endurecen, que llenan de rencor, que convierten la fe en trinchera. Y por eso este capítulo es central para entender lo que realmente está en juego alrededor del padre Bernardo Moncada, ya que la tradición cristiana nunca ha llamado a resistir a cualquier precio, ha llamado a resistir sin deformarse, sin volverse a aquello que se combate, y eso es infinitamente más difícil que gritar consignas o elegir un bando, porque resistir sin perder el alma exige dominio interior.
exige silencio, exige una fidelidad que no depende del resultado inmediato. Y aquí es donde muchos fallan, porque confunden resistencia con ataque permanente o defensa ciega, cuando en realidad la resistencia espiritual de la que habla la Iglesia se vive en lo oculto, en la paciencia que no se rompe, en la fe que no se negocia, en la caridad que no se abandona incluso cuando duele. Y este punto conecta directamente con la palabra bíblica compartida, porque esa cita no promete rescate rápido, ni limpieza de imagen, promete algo más alto, que la fidelidad no será inútil aunque el camino pase por la oscuridad, y eso desarma la lógica del espectáculo, porque el espectáculo necesita finales rápidos y héroes o villanos claros, mientras la fe acepta procesos largos y verdades que se revelan con tiempo. Y aquí la resistencia verdadera no consiste en hablar más fuerte, sino en no permitir que el escándalo nos robe lo esencial. No permitir que la indignación mate la misericordia, ni que el miedo apague la verdad. Porque perder el alma no ocurre de golpe, ocurre cuando justificamos el odio en nombre de la justicia o cuando excusamos cualquier cosa en nombre de la fe. Y ambos extremos son derrotas espirituales. Por eso este capítulo no llama a pasividad ni a silencio cómplice, llama a una resistencia más exigente. Permanecer firmes sin convertirnos en jueces, acompañar sin justificar, pedir verdad sin sed de venganza, y entender que en historias así no se trata solo de quién resiste más, sino de quién logra resistir sin traicionarse por dentro, porque al final, cuando todo pase y la verdad salga a la luz, lo único que no se podrá recuperar es el alma que se perdió en el camino. Llegados a este punto, aparece una de las afirmaciones más difíciles de aceptar en la cultura del juicio inmediato. No sabemos toda la verdad, y reconocerlo hoy suena casi a provocación, porque vivimos rodeados de versiones parciales, clips editados, opiniones absolutas y certezas fabricadas. Pero este caso nos obliga a frenar, porque cuando la información es incompleta y el silencio pesa, la reacción revela más de nosotros que de los hechos. Y aquí está el núcleo de este capítulo. Entender que la ignorancia honesta no es debilidad, es responsabilidad, especialmente cuando se habla de la vida, la fe y el futuro de una persona concreta como el padre Bernardo Moncada, ya que actuar como si supiéramos todo sin tenerlo todo nos convierte en jueces sin autoridad, y ese es uno de los mayores peligros espirituales porque se puede destruir mucho antes de que la verdad tenga tiempo de mostrarse. Y por eso la tradición cristiana siempre ha insistido en algo incómodo. Cuando no se conocen todos los hechos, el creyente no se precipita, no absolutiza rumores, no convierte sospechas en sentencias, porque la verdad no se defiende con prisa, se custodia con paciencia. Y aquí surge una tensión que sostiene la tensión. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque la espera no es pasividad ni evasión. La espera es una forma activa de fidelidad, una vigilancia interior que impide que el corazón se endurezca. Y este tiempo de no saber es precisamente donde muchos fallan, porque algunos llenan el vacío con odio y otros con fanatismo, cuando en realidad el vacío pide prudencia, oración y silencio responsable. Y esto no significa negar la justicia ni ignorar el sufrimiento real. Significa aceptar que la justicia humana investiga con límites y que solo Dios ve el cuadro completo. Y mientras ese cuadro no se revela, cada palabra nuestra puede sanar o herir, construir o destruir. Y por eso este capítulo no busca cerrar nada, busca sostener la tensión correcta, la de no traicionar la fe por ansiedad, la de no sacrificar la caridad por necesidad de tener razón, la de no apagar la razón ni idolatrar el silencio. Porque cuando no sabemos toda la verdad, el mayor acto de coherencia cristiana no es opinar más fuerte, es cuidar el alma mientras la verdad sigue su curso. Llegados aquí, la historia cambia de centro, porque aunque el nombre del padre Bernardo Moncada siga encabezando titulares, lo que realmente está en juego va mucho más allá de una persona concreta. Ya no se trata solo de qué pasará con su caso, sino de qué está pasando con la fe de quienes observan, comentan y reaccionan, porque cada escándalo prolongado revela algo incómodo. No solo verdades ocultas, sino la forma en que creemos, la manera en que juzgamos y el lugar real que ocupa Dios en nuestras decisiones. Y aquí aparece una pregunta que no se puede esquivar.
¿Qué hacemos cuando la historia no se resuelve rápido y el silencio pesa más que cualquier comunicado? Porque en ese espacio intermedio muchos se quiebran, unos se endurecen y convierten la indignación en identidad, y otros se ciegan y confunden fe con defensa automática. Y entre esos dos extremos, la fe auténtica queda arrinconada, ya que una fe que solo sabe atacar pierde la misericordia, y una fe que solo sabe justificar pierde la verdad, y ambas terminan traicionando aquello que dicen proteger. Por eso este capítulo es clave, porque deja claro que el verdadero impacto de esta historia no se mide solo en tribunales o resoluciones futuras, se mide en corazones, en comunidades, en la forma en que reaccionamos cuando la prueba se alarga y la respuesta no llega. Y ahí se decide si la fe es convicción profunda o solo una emoción que funciona cuando todo está claro. Porque cuando la fe no está anclada en Dios, cualquier escándalo la hace naufragar, y cuando está anclada no se rompe, pero sí se purifica. Y eso duele, porque obliga a renunciar al juicio rápido, al comentario fácil y al morbo que promete alivio inmediato. Y entender esto incomoda porque nos quita la excusa de mirar solo hacia afuera, nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos qué estamos haciendo nosotros con esta historia. Si la usamos para destruir, para confirmar prejuicios o para crecer en prudencia, caridad y verdad. Y ahí queda claro que esto ya no es solo sobre él, es sobre nosotros, sobre cómo respondemos cuando la fe es puesta a prueba y si somos capaces de sostenerla sin convertirla en arma ni perderla en medio del ruido. Esta historia no termina con una respuesta clara ni con un desenlace cómodo. Termina con una decisión que cada uno debe tomar por dentro. Porque más allá de lo que ocurra con el padre Bernardo Moncada, lo que queda expuesto es cómo reaccionamos cuando la fe es puesta a prueba. Si elegimos el juicio rápido o la prudencia, el morbo o la caridad, el ruido o la verdad, porque el escándalo siempre grita, pero la fe auténtica exige silencio interior, espera y coherencia. Y hoy no se nos pide tomar partido, se nos pide no perder el alma mientras la verdad sigue su curso. Así que si este video te ayudó a reflexionar desde otro lugar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Escribe en los comentarios qué te dejó esta historia y desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y ahora te invito a ver el video que está apareciendo en pantalla, porque profundiza aún más, es más intenso, más revelador y te va a impactar incluso más que este.